¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora veremos cómo expresar un conjunto por extensión o por comprensión. Y primero que todo vamos a hablar de la notación por comprensión. ¿Qué es expresar un grupo por comprensión? Consiste en indicar la característica o las características, puede ser una o varias, o propiedad común a todos los elementos del conjunto. Para esto debemos tener en cuenta que los conjuntos se designan con una letra mayúscula, por ejemplo. Bueno, el ejemplo que les di en el video anterior, pero por ejemplo, el conjunto de las vocales. Generalmente para escribir por comprensión un conjunto, se escribe de la siguiente forma. Se nombra con una letra mayúscula y se escribe entre unas llaves. Se puede escribir de dos formas. Por ejemplo, podemos escribir de esta forma el conjunto de las vocales. O también lo podemos escribir de esta forma. Bueno, esta forma es más utilizada cuando estamos trabajando con números, pero también se puede utilizar. Y de una vez vamos a ir practicando con lecturas de símbolos de conjuntos. En este caso se podría escribir X, tales que X es una vocal, ¿sí? Obviamente pues es más sencillo así. Por comprensión, el conjunto vocales. El conjunto V, está conformado por las vocales. O el conjunto V, que son todas las X, tales que X es una vocal. A los estudiantes generalmente les da como miedo, digámoslo así, esta simbología, ¿sí? Y más cuando lo vamos a ver más adelante con números. Pero no se afanen, ya más adelante, ahorita más adelante en el video les voy a explicar por qué se escribe esto y cómo se comprende para escribir cualquier conjunto por comprensión. Vamos a escribir ahora otro ejemplo de un conjunto escrito por comprensión. En este caso, como lo ven aquí, se puede escribir el conjunto A. Bueno, este es el nombre del conjunto. A mí se me ocurrió llamarlo A, pero se puede llamar como ustedes quieran, una letra mayúscula, ¿no? Igual, y entre unas llaves, pues escribimos la característica o la propiedad común a los conjuntos, que en este caso, el conjunto que a mí se me ocurrió fue decir el conjunto de los números naturales menores que 6, ¿sí? La idea es que, ¿cómo sabemos que un conjunto está bien determinado? Pues porque cuando uno lea por comprensión o por extensión, que ya lo vamos a ver ahorita, la idea es que el que lea esto debe saber cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto. Ya lo vamos a aclarar ahorita, ¿sí? Pero entonces, en este caso, por ejemplo, se puede escribir el conjunto de los números naturales menores que 6 o se puede escribir de esta forma. Los X, tales que X pertenece a los números naturales, que es una propiedad. Y además otra propiedad de estos elementos, que la X debe ser menor que 6. Pero para aclarar un poco más este tipo de notación, vamos a hablar ahora de la notación por extensión. ¿Qué es escribir un conjunto? Bueno, aquí tenemos el conjunto por comprensión, que ya había colocado en el ejemplo de las vocales. Ahora, por extensión o por enumeración también se le dice. Consiste en nombrar cada uno de los elementos. Entonces ya no vamos a decir la característica que eran las vocales. Igual, cuando uno ve esto, se imagina las vocales. Ahora aquí, por extensión, vamos a escribir las vocales, que obviamente pues todos ya las sabrán. La A separadas por comas, la E, I, O y U. Y cerramos las llaves. Entonces aquí está escrito el conjunto de las vocales por comprensión, aquí también por comprensión, o sea, la característica, y aquí está escrito por extensión, o sea, están escritas las vocales. Les quiero aclarar ahora sí este tipo de notación. En este tipo de notación se está diciendo que X es cada uno de los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces cuando veamos X es cada uno de los elementos del conjunto o todos los elementos del conjunto, tales que, aquí escribimos la característica, cada elemento del conjunto es una vocal, ¿sí? Cada elemento es una vocal, o sea, este elemento es una vocal, la E es una vocal, la I es una vocal, la O es una vocal y la U también es una vocal. Ahora vamos a hablar de este otro ejemplo, que es pues en el que generalmente los estudiantes más tienen problemas. Bueno, no me acuerdo cómo le había puesto al conjunto anteriormente, lo voy a llamar el conjunto A. De las X, ¿sí? O los elementos de ese conjunto, ese elemento tiene que pertenecer a los números naturales. Acordémonos que esto se le pertenece, entonces es una condición. Cada elemento que yo coloque por extensión, bueno, voy a colocarlo aquí, ahora por extensión, el conjunto A, cada elemento que yo coloque acá debe cumplir en este caso hay dos condiciones, una condición y dos condiciones. X tales que, ¿no? Hay algunas
profesores o libros escriben en lugar del tales que, así como una línea vertical, lo escriben con 2 puntos, está perfecto, ¿sí? Cualquiera de las dos simbologías es válida. Entonces, ¿qué condiciones deben tener los números que yo voy a escribir acá? Primera condición, que esos números pertenezcan a los números naturales. Acordémonos que los números naturales son los que sirven para contar. Entonces, aquí una condición es que sean naturales, o sea, podría ser el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Todos estos serían los números naturales, pero además, aquí tengo que escribir los números naturales, pero además deben cumplir esta otra condición. Los naturales que sean menores que 6. Bueno, aquí les aclaro, algunos dicen que el 0 es un número natural. Eso todavía ni siquiera se ha definido bien si es un número natural o no. Para mí, la verdad, el 0 no es natural porque no sirve para contar. Uno siempre cuenta desde el número 1. Pero bueno, otra característica tiene que esos números que yo escriba acá deben ser menores que 6. Entonces, ¿cuáles son los menores que 6 y que además son naturales? Son estos números. Entonces, ahora sí, por extensión, escribo que los números que cumplen estas dos condiciones son el 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, aquí marqué mal. ¿Por qué? Porque el 6 no pertenece a este conjunto porque el 6 no es menor que 6. Bueno, y cerramos las llaves. Pero así como los conjuntos que están escritos por comprensión se pueden escribir por extensión, también vamos a ver ejemplos como estos en los que vamos a convertir o vamos a expresar conjuntos que están escritos por extensión y los vamos a expresar por comprensión. Para esto lo que debemos hacer pues es buscar qué es lo que sucede en esos conjuntos. Por ejemplo, el primer conjunto, el conjunto B, lo vamos a escribir aquí por comprensión. Cuando son números se podría escribir, por ejemplo, aquí vemos que son los números 12, 13, 14 y 15. Aquí simplemente se podría escribir números naturales entre 12 y 15. ¿Sí? Con palabras se podría escribir y eso es válido. ¿Sí? Eso estaría bien, encerrado aquí entre llaves, pero generalmente en matemáticas, como ya lo hemos visto, se acostumbra a escribir los X, tales que X, y aquí escribimos las condiciones, ¿no? Entonces, los elementos del conjunto, tales que cada elemento de ese conjunto, entonces, ¿qué condición cumple? Aquí sería, estos números son naturales, entonces tenemos que escribir, cada elemento pertenece a los números naturales. Pero además hay otra condición, que debe estar entre 12 y 15. Hay dos formas de escribir que están entre 12 y 15. Lo escribimos así, entre 12 menor o igual que X, menor o igual que 15. Y ya cerramos nuestras llaves. Aquí dice, estos son números naturales que están entre 12 y 15. Pero también se podría escribir esto de otra forma, porque también lo podemos ver escrito, por ejemplo, así. Números naturales entre 11 y 16. Como no está incluido, si cuando no colocamos el igual, quiere decir que no está incluido el 11 ni el 16, entonces empezaría desde 12 hasta 15, pero obviamente pues es como más fácil escribirlo así, ¿no? Ahora, para el segundo ejercicio, ¿cuál es la característica común entre todas estas palabras? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué son estos? Estos son días de la semana. Entonces vuelvo a decirles, se podría colocar aquí días de la semana, pero en matemáticas se acostumbra a colocar las X, tales que X. ¿Esto qué es? Miren que recuerden que la X significa un elemento, o sea, cada elemento. Por ejemplo, el martes, ¿qué es? Es un día de la semana. Entonces aquí escribimos tales que X es un día de la semana. Observen que, por ejemplo, aquí en mi tablero no me cupo para escribir los demás días que me faltaron, como el viernes y el sábado. Muchas veces va a suceder eso. Cuando vamos a escribir por extensión, no los podemos escribir todos, entonces se termina con puntos suspensivos. Y por último, ¿qué condición cumplen todas estas palabras? Aquí lo tenemos. Águila, avestruz, anaconda, armadillo, alce y asno. ¿Cómo lo vemos? Pues ¿esto qué son? ¿Este qué es? Es un animal. Otro animal. Todos estos son animales, pero tienen otra característica. Entonces, aquí voy a escribir los X, tales que X. Entonces, describimos uno. ¿El avestruz qué es? Es un animal. ¿Qué otra condición tienen? Que su nombre inicia con A. O con la letra A podríamos escribir. Algo clave que les quiero recordar es que cuando escribimos números, mucha gente se equivoca. Por ejemplo, aquí escribirían simplemente los números entre 12 y 15, pero números entre 12 y 15 hay muchísimos. Por ejemplo, el 12,3, el 12,5.
Entonces, si estamos hablando de números naturales, además hay que especificar que son números naturales, ¿no? Vuelvo a decirles, muchas personas escribirían esto y esto no, y si no escribimos esto, estaría mal escrito o no estaría bien determinado el conjunto por comprensión. Con esto termino mis ejercicios. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer son dos cosas. Primero, decir si estos conjuntos están escritos o por extensión o por comprensión. Y segundo, si está escrito por comprensión, escribirlo por extensión. Y si está escrito por extensión, escribirlo por comprensión. Recuerden que cuando uno lo escribe por comprensión debe ser bien específico acerca de los elementos que están acá, ¿no? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El primer conjunto estaba escrito por extensión. ¿Por qué? Porque están escritos los elementos. Hay que ser lo más específico posible. Para escribirlo por comprensión, pues los X tales que X, cada elemento del conjunto es un día de la semana que empieza con la letra M. Aquí les quiero aclarar, bueno, aquí les aclaro una cosita. Ahora, aquí está por comprensión. X tales que cada elemento que yo escriba acá es una letra de la palabra matemáticas. Entonces, aquí tenemos que escribir cada una de las letras de la palabra matemáticas. Aquí generalmente uno se vería tentado a escribir M-A-T-E-M-A, pero en los conjuntos no hay necesidad de repetir los elementos, ¿sí? Simplemente se escriben una sola vez, por ejemplo. La M, como ya la habíamos escrito, esta M no se escribe, esta A, esta T tampoco, lo mismo esta A. Todas las letras sin repetirlas. Por último, este está escrito por extensión. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio nada más. Entonces, X tal es que cada elemento del conjunto es uno de los 6 meses del año. Perdón, aquí de los primeros 6 meses del año. Hay que ser bien específico y ahora sí les quiero aclarar lo que les iba a aclarar acá. Hay que tener cuidado porque si aquí hubiera seguido una coma y puntos suspensivos, estaríamos hablando de que aquí estarían todos los meses del año. Como no terminó con coma y puntos suspensivos, quiere decir que son exactamente estos elementos. Lo mismo acá. No hay más elementos sino estos dos. No hay más elementos sino estos 6. Vuelvo a decirles, si termina con coma y puntos suspensivos, está diciendo que falta escribir elementos. Entonces, si hubiera terminado con coma y puntos suspensivos, aquí tendríamos que escribir que es uno de los meses del año, simplemente. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.